vecino de Templades que los propios vecinos de Fuentelucha con los del centro de Alcobendas. Por lo tanto, esta realidad la tenemos que atender como ayuntamiento. Y como ayuntamiento. 1:14 de este martes 5 de febrero. El próximo día 11 se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nosotros nos hemos querido adelantar, además de mano de, hay que decirlo, la asociación Chozas de la Sierra, que mañana jueves ha organizado una actividad que me parece maravillosa, que es Conoce a tus vecinos, que muchas veces no sabemos ni quién vive al lado, y nos podemos encontrar, pues por ejemplo, con una figura como la de Ana Justel, que es investigadora matemática, investigadora antártica, y que, como decimos, es vecina de Soto del Real, y mañana va a estar charlando con sus vecinos en una conferencia a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Soto. Pero hemos dicho, por favor, Ana, vente un poquito antes con nosotros y así les picamos el gusanillo y sacamos algo de adelanto. Ana Justel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sonia. Un placer charlar contigo acerca, bueno, del papel de la mujer en la ciencia. Enseguida hablaremos en concreto del tuyo, pero ya que tenemos ese Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿cómo ves la representación que tenemos las féminas en el mundo científico y también el altavoz que se da de ello al resto de la sociedad? Bueno, el problema lo conocemos todos, la mujer en la ciencia está poco representada o no suficientemente representada hasta ahora. Cada vez somos más y en algunas disciplinas pues casi se puede hablar de una situación de paridad. Pero hay muchas disciplinas en las que todavía la presencia de las mujeres es muy escasa, sobre todo aquellas relacionadas con lo que conocemos como STEM, ciencias, matemáticas, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Son las que suelen tener menos representación. Ayer, de hecho, hablábamos, Ana Justel es investigadora, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Ayer tuvimos el placer de charlar con Silvia Gallego acerca de las actividades que también con motivo de este día estaban organizando, y decía, uno de los principales objetivos es invitar a las niñas que ahora mismo tienen que decidir a qué dedicarse, a acercarse al mundo de la ciencia. Esta es todavía una batalla que hay que ganar, ¿no? Sí, yo creo que no sabemos por qué, ni yo creo que tampoco lo sabe todavía nadie, ¿no? ¿Por qué llegan menos mujeres a la ciencia? No tanto los estudios, al final en los estudios de ciencias hay muchas mujeres, ¿no? Pero sí a desarrollar una carrera científica. No sé, quizás les faltan referentes y por eso pues tenemos que hacer un esfuerzo por visibilizarnos, por hacer que nos vean, que nos conozcan y que compartan con nosotras que nuestro futuro es un futuro bonito, divertido, es una posibilidad donde poder desarrollar sus carreras profesionales y ser felices en ellas. Ya que acabas de nombrar esos referentes, si yo te digo Margarita Salas, aparte de ser la primera premiada con el premio Margarita Salas a la mejor trayectoria científica el pasado mes de diciembre, ¿cómo valoras el papel de Margarita Salas y cómo valoras ese premio que te dieron? Bueno, Margarita Salas es una mujer que ha sido un referente como científica o científico. No necesitamos ni siquiera limitarnos, ¿no? Yo creo que es una mujer que ha sido una excelente científica, ha sido un ejemplo para todos, para las gentes próximas de sus equipos y para todas nosotras, ¿no? Yo creo que trabajó y salió adelante y triunfó como científica en una época que era muy difícil. Es que se nos olvida que son mujeres que hacen su carrera científica en los años 50. Apenas hay mujeres que van a estudiar a la universidad. Y en ese ámbito, ser capaces de desarrollar una carrera científica con unas estancias en el extranjero, volver a España, crear equipos, fomentar la participación de la mujer en la ciencia, es algo casi a veces dices que es hasta milagroso, ¿no? Que haya una persona que ha sido capaz de entregar su vida de esa manera, ¿no? Se le quiso hacer homenaje poniéndole su nombre a estos premios científicos y, como decimos, el pasado diciembre la investigadora Ana Justel de la Universidad Autónoma de Madrid recibió el premio Margarita Salas a la mejor trayectoria científica. ¿Cómo se siente una? Bueno, es un honor, claro. Me siento un poco mayor. Bueno, cuando dices trayectoria científica... Digamos, como me gustaría pensar que es como un premio a la primera parte revelación. A la primera parte de mi trayectoria científica, que espero que me quede mucho camino por recorrer. Pero sí, para mí es un orgullo y me siento muy honrada y me siento una privilegiada, ¿no? Por haber obtenido este premio. Porque claro, no ha sido muy fácil hacer una carrera como la mía, que partiendo de las matemáticas he pasado por
hice un doctorado en economía, estudié matemáticas, hice el doctorado en economía y ahora dirijo un proyecto de biología, ¿no? Donde las principales preguntas que nos estamos haciendo están relacionadas con la biología y trabajo en un entorno natural como es la Antártida, ¿no? Entonces, para mí es una gran satisfacción haber recibido un premio a una trayectoria que es multidisciplinar. Eso a veces es fácil y a veces no lo es tanto. Hay que abandonar las zonas de confort y me siento muy honrada. Claro, porque mi siguiente pregunta, ya centrándonos en la historia de Ana Justelli, iba a ser, ¿qué hace una matemática en la Antártida? Es lo que se puede preguntar casi todo el mundo que está al otro lado, ¿no? Porque cuando dicen una científica pensamos en biólogos, pero matemática, doctora en economía... En la Antártida durante 17 años, 8 campañas, que es lo que han supuesto unos 17 años en esa Antártida hasta la campaña del año pasado. Esa es la pregunta. La pregunta del millón. Hacer, ¿no? Sí, es una pregunta que se me hace mucho. Mi especialidad es la estadística, yo me dedico al análisis de datos y al diseño de nuevos instrumentos para analizar datos, ¿no? Quizás esa es mi principal especialidad. Es curioso porque en la Antártida somos bastantes matemáticos, más de los que la gente se imagina. Sí. Bueno, yo en realidad formo parte de un equipo. Durante 6 años he estado yendo como parte de un equipo a recoger datos, muestras. No datos, realmente allí recogemos sobre todo las muestras. Bueno, luego los datos ya es una segunda fase ya... En nuestro caso sí, porque son muestras biológicas, entonces realmente hay un paso intermedio de análisis de las muestras aquí que hacemos en los laboratorios y luego se convierten en datos. Bueno, otros vienen directamente de instrumentos, o sea que yo trabajo allí como uno más, como parte del equipo. Y allí cuando vamos a recoger muestras. Allí va todo el mundo a saco, digamos, ¿no? Tendremos aquí unos planes, unos protocolos y vamos a recoger las muestras que necesitamos para luego contestar a las preguntas que nos hemos planteado y responder a los diseños que hemos hecho de los experimentos, ¿no? Entonces en eso sí que tengo una participación muy importante, ¿no? Sobre todo porque ahora dirijo el proyecto y lo codirijo junto con un compañero, con Antonio Quesada, que es biólogo, y tenemos que diseñar los experimentos y participar en todas las fases del trabajo. Responder a las preguntas que os habéis planteado. ¿Cuáles son las principales preguntas a las que queréis encontrar respuesta a través de esos casi siempre microorganismos, ¿no? Me comentabas que es lo que estáis buscando. ¿Qué se puede llegar a responder a través de su estudio? Bueno, nosotros estamos en 2 frentes principales, ¿no? Estamos estudiando el origen de los microorganismos que encontramos en la Antártida y cómo se organizan en sus primeros estadios, ¿no? Para formar comunidades, digamos un poco como el origen de la vida organizada, ¿no? Que podemos estudiar en la Antártida porque es un ecosistema pristino donde lo que más abunda es lo que no se ve, estos microorganismos que forman ecosistemas y que aparecen cuando retrocede el hielo, por ejemplo, ¿no? Por el retroceso de los glaciares, deja nuevas tierras descubiertas, tierras que de alguna forma son vírgenes, y ahí estudiamos nosotros cómo se desarrollan las comunidades de microorganismos que son la base de la vida, que luego va evolucionando la base de la cadena trófica, ¿no? Una parte de la historia que se congeló ahí, para que lo entendamos todos, ¿no? Sí. Claro. Pero en esas condiciones. Da buenas condiciones, aunque ahora te preguntaré acerca de cómo has visto la evolución del cambio climático, cómo ha afectado esa zona en la que tú has trabajado, que por cierto, vamos a decir que es la península Byers, que es en la isla de Livingstone, en una zona de especial protección antártica. Me gustaría luego preguntarte cómo has visto que ha evolucionado todo este tema que tanto nos preocupa. Pero lo bueno de esas condiciones es que han congelado ese espacio de la historia, pero también que congelan a todos aquellos que se acerquen, ¿no? ¿Cómo es trabajar en la Antártida? Bueno, trabajar en la Antártida es duro, es sacrificado. No vamos a engañar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí. A ver, cuando estás allí se te olvida, y sobre todo cuando vuelves, más que nada cuando vuelves se te olvida un poco lo duro que es, ¿no? Pero no, es inevitable cada vez que estás allí decir... ¿Qué hago yo aquí? ¿Quién me mandaría a mí? ¿Quién me mandaría a mí con lo calentito que se está en casa, ¿no? Entonces, bueno, es una vida muy expuesta a las condiciones meteorológicas que son más extremas. No hace tanto frío, ¿No? Porque nosotros vamos en verano y a una zona que, digamos, es la menos extrema de la Antártida, ¿no? Y no hace una temperatura tan baja, a veces sean temperaturas más bajas aquí, pero es trabajar en condiciones meteorológicas adversas. La principal dificultad es soportar el viento. Tenemos vientos muy fuertes
y a los que estamos permanentemente expuestos porque vivimos en un campamento. Esos son los que hacen bajar la sensación térmica y es muy frecuente que tengamos sensaciones térmicas que rondan los menos 20 grados. Entonces, claro, si tienes un lugar en el que refugiarte, en tu casita, claro, cómodamente, una chimenea con troncos, incluso en la eso. propia Antártida, en una base antártica, Sí. la vida es un poquito más confortable, porque llegas a un lugar calentito. Nosotros, cuando estamos expuestos a esas condiciones meteorológicas más extremas, no tenemos ese lugar calentito al que llegar. Estamos en unos iglús de fibra de vidrio, sin calefacción, nos protegen un poco. Y bueno, esos días es esperar a que llegue la noche y meterte en el saco de dormir y estar más calentito. Sí, pero me imagino la cantidad de momentos. ¿Cuál es el momento más duro y el más bonito, el más feliz que recuerdas de todos estos años? Es difícil porque son muchos. Es que es muy difícil, ¿eh? A veces pienso, digo, no consigo recordar todo lo que he vivido, ¿no? Porque en esta última campaña fuimos a sitios muy espectaculares, haciendo un recorrido con el buque Hespérides, que nos llevó a recoger muestras a lo largo de la península antártica. Y llegamos a sitios increíbles. Y cada vez que llegaba a un sitio decía, no voy a poder estar en un lugar más bonito, pero es que a las pocas horas estábamos en otro, era una pingüinera increíble rodeada de acantilados de hielo. Entonces de repente se te acumulan tantas imágenes que dices, necesito años para que vayan saliendo todas ellas, ¿no? Claro. Pero un recuerdo que tengo muy especial es una de estas campañas que hicimos desde el barco en un lugar precioso que se llama Bahía Paraíso, donde todo lo que ves es bonito. Y de repente sentir una gran nostalgia de nuestro campamento en la Antártida, nuestro campamento Byers. Un lugar muy especial, es un paisaje muy como marciano. Sí. Sí, y donde no hay nadie, donde vives con la naturaleza. De repente estás llegar y la bienvenida te la dan los elefantes marinos que abren paso a nuestra Astodia para que podamos desembarcar. No sé, hay tantos momentos que es muy difícil decir uno. La primera vez que llegué fue muy emocionante, Sí. pero no podría decir cuál. Cada vez que llego de nuevo es otra vez muy emocionante. Y complicado supongo que muchos, ¿no? Porque en esas condiciones, si hay alguna enfermedad, algún accidente, algún motivo de esos, debe ser, bueno, complicadísimo, ¿no? Pues por suerte lo único que hemos tenido que hacer es pensarlo algunas veces. Que estás solo y en la tienda y de repente piensas, ¿y si? Si me pasa cualquier cosa, ¿qué hago yo aquí? Pero por suerte en nuestro caso se ha limitado simplemente a eso. Cuando ha habido algún accidente grave, tengo que lamentar alguna pérdida, pues eso ha sido el momento más triste que hemos vivido en la Antártida, ¿no? Todos los compañeros. Desde 2003 fue la primera campaña. ¿Cómo has vivido este cambio climático? ¿Lo has notado en ese punto? ¿Hay algo que esté haciendo saltar las alarmas? A ver, es difícil poder... O sea, yo no me atrevo a decir que... O sea, nosotros no hemos visto el cambio climático. El cambio climático no se ve y no hay necesidad de que lo veamos con nuestros ojos ni lo toquemos para que sepamos que existe. El cambio climático es algo que se produce con el tiempo. Nos lo dicen las series históricas, nos lo dicen el análisis de los datos, nos lo dicen los científicos y eso es lo que vemos, eso es lo que realmente vemos. Cuando estamos allí, en estos 15 años, es muy difícil valorar los cambios porque no siempre vas en las mismas fechas. Y allí ir en febrero o ir en enero o ir en diciembre supone un cambio muy importante. Las condiciones son muy distintas, las estaciones pasan muy rápido, ¿no? Una campaña en que encontramos setas y creíamos que habíamos encontrado algo muy extraño. Luego pensamos, anda, es que está llegando el otoño. Entonces nunca habíamos estado tan tarde en el campamento y nos había cambiado el paisaje. Entonces eso es difícil valorarlo en el lugar y de manera puntual. Yo creo que lo que ocurre y no necesitamos verlo con nuestros ojos. Es cierto que ahí hay un lugar que eso es quizás lo que llama mucho la atención, que es un cerro, un promontorio, que en los mapas de la zona aparece como un nunatak. Eso significa que está rodeado de hielo por todas partes. Esos son los mapas de los años 70. Sin embargo, ahora no está rodeado de hielo. El glaciar ha retrocedido claramente y a ese cerro Nunatak Clark ya le llamamos el no Nunatak. Ha cambiado sí, ya. Hay cambios, pero no podemos, no es una cosa que veamos fácilmente.
Como decimos, claro, esa es la más llamativa, la fase más llamativa de las campañas. Ahora estáis en el momento de analizar todo esto, que debe ser laborioso, todas las muestras, y llegar a conclusiones, ¿no? Ese es el momento que estáis Este ahora. es el momento en el que estamos ahora. Hemos hecho en el último proyecto 2 campañas. Han sido muy intensas. Hemos recogido muchas muestras en las 2 campañas, tanto en el campamento como desde el barco, en otros puntos de tierra al que nos llevó el barco, y también hemos participado en una campaña que hizo un grupo de exploradores españoles con un trineo propulsado por el viento, un vehículo 0 emisiones que recorrió el interior de la Antártida, llevando a cabo 10 proyectos científicos. 2 de esos proyectos eran nuestros, ¿no? Y estábamos recogiendo muestras en el aire y también registrando los parámetros meteorológicos en ese lugar de la Antártida prácticamente inexplorado. Es posible que nunca haya pasado nadie. Entonces tenemos muchísimas muestras, tenemos mucha información, tenemos mucho trabajo por delante que hay que procesar. Lleva más tiempo del que uno se imagina, sobre todo el que yo me imaginaba, que como soy matemática pensaba que esto de la biología era más rápido. Yo cuentas ahí no han salido. Claro, yo veo los números y me parece que se resuelve todo muy rápido, ¿no? Pero cuando viajas a otras ciencias, cuando conoces otras disciplinas, te das cuenta de que no todo es tan fácil como lo imaginamos los que estamos fuera. Imagino que les pasa un poco a los demás cuando ven lo de los números, dicen esto se suman rápido. Bueno, pues ojalá se respondan muchas de esas preguntas que os planteasteis y que todo eso lo demos a conocer. Será siempre un placer, así que estaremos atentos a las conclusiones de toda esa trayectoria científica. Si es que te doy el premio, Ana, pues es que es por la trayectoria entera. Ha sido un placer comentarla contigo con motivo de este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que me ha gustado porque antes de entrar en antena, voy a comentarlo con los oyentes, hablaba con Ana y le decía, sí, pues en Roldán hemos pasado por aquí algunas científicas, ¿conoces? Decían, ay, pues no he tenido... Digo, eso es buena señal, porque si fuésemos muy pocas, yo me he incluido aquí, pero yo no soy científica, si fueseis muy pocas mujeres científicas, estaría más fácil conocerlos todas, pero incluso en la misma zona eso quiere decir que tenemos mucha riqueza en mujeres científicas y es con lo que nos vamos a quedar con... Somos muchas, es verdad que somos muchas, quizás menos que hombres, pero sí que somos muchas y trabajamos muy bien, muy duro. Y que nos den tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo también, sí. Pero bueno, también hay que empujar un poquito para que los tiempos sean más cortos. Ana Justel, muchas gracias, placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Más de uno. Madrid Norte.